Abra sus sagradas escrituras, por favor, en San Mateo. El primer evangelio, según San Mateo, 22:37. San Mateo 22:37, por favor. Y cuando usted lo tenga, deme un fuerte amén. Yo sé que cuando usted lo encuentre, se le va a hacer muy conocido este versículo. Y recuerdo que en una ocasión alguien me reclamó y me dijo algo sobre las predicaciones que en su momento mi tío y yo estábamos haciendo, que no les saciaban y que no era suficiente. Y yo le dije, pero vos conocés la palabra del Señor mucho. Y me dijo, sí, me dijo, porque es cierto, él conocía o conoce mucho la palabra del Señor. Y yo se lo dije, pero discúlpame, vos sos un fariseo. Sí, porque solamente conoces la palabra, pero no la vivís. Y esta mañana yo deseo decirle que vivamos la palabra del Señor. No solamente la leamos, sino que la vivamos. ¿Ya lo encontraron? Vea al que está a su lado y déle una sonrisa. Aunque no se le vea la sonrisa, se le ven los ojos más chinos. La palabra del Señor dice, Jesús le dijo, ¿cómo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu... Leámoslos una vez más, pero ayúdeme y léalo fuerte, así como que ama al Señor. ¿Cuántos aman al Señor? Entonces léalo fuerte. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Puede tomar su asiento, por favor, amada iglesia? El mensaje de esta mañana es ídolos modernos. Dígale al que está a su lado, el mensaje de esta mañana es ídolos modernos. Yo estoy seguro de que si yo hago una pregunta, todos me van a decir, no, pastor, pero se las voy a hacer. ¿Cuántos tienen ídolos en sus vidas? ¿Qué es lo primero que nosotros pensamos acerca de los ídolos? ¿Cuántos salieron de la iglesia tradicional? Y cuando hablamos de ídolos, lo primero que pensamos es que tiene que haber una cruz, una virgen, un San Pedro, un San Juan. ¿A cuáles adoraba usted? A San Elías. A todos, a los habidos y por haber. Pero yo sé que esta mañana usted puede estar diciendo, el pastor se equivocó. No, hermano, no me he equivocado. Dios ha hablado a mi vida y yo sé que Dios va a hablar a la suya también. Y el pueblo de Dios muchas veces tiene ídolos en sus corazones. Diga conmigo, ídolo es todo aquello que ocupe el lugar de Dios. Dígale al que está a su lado, ayúdeme a predicar y dígale, ídolo es todo aquello que ocupe el lugar de Dios. ¿Qué es lo que está ocupando el primer lugar en su vida? ¿Qué es lo que está ocupando el primer lugar en su corazón? El Señor es celoso y Dios no comparte su gloria con nadie, hermanos. Usted lo sabe, ¿sí? Él no comparte su gloria con nadie. ¿Qué es lo que está ocupando el primer lugar en su vida? ¿Sus hijos? Puede que sus hijos sean un ídolo en su vida. Y no quiero que se me vayan a confundir con este mensaje, porque mi propósito no es que usted deje de amar lo que usted está haciendo. Siga amando, siga amándome, pero por sobre todas las cosas, ame al Señor primero. Y no quiero que me vaya a malentender y que vaya a salir por las puertas diciendo, no, es que el pastor dijo que tengo que dejar el trabajo, que tengo que dejar la novia, que tengo que dejar el amante, lo que usted quiera. Pero no quiero que vaya a salir diciendo eso. Mi propósito es que usted ame al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. En una ocasión a Jesús se le acercaron siempre los fariseos, que los fariseos en todas partes están. Siempre.
Y a Jesús no crean que lo seguían los fariseos porque querían escuchar de él o porque querían aprender de él. A Jesús lo seguían porque querían ver en qué Jesús se equivocaba. Porque querían dar a demostrar los fariseos y todos los que terminan en feos. Los saduceos, los fariseos. Lo seguían porque querían ver que Jesús fallara en algo. Porque querían dar a demostrar que Jesús no era Dios. Pero diga conmigo, Jesús sigue siendo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no iban a encontrar una falla en Jesús. Véame a mí. ¿Cuántas fallas han visto en mí? Hágale, óigase, desquítesela. Un día lo voy a pasar a predicar a ver si es cierto. Hágale como la vaca. Ah, ¿verdad? Ahora vuelva a ver al que está a su lado. Y si es su marido, pellízquelo. ¿Cuántas fallas ha visto en él o en ella? Muchas. Gracias a Dios, hermano, que yo me equivoco. Y que usted también, si no a saber que nos creyeran. Con que así no cabemos entrando a la iglesia creyéndonos que somos la gran cosa. Imagínese si no falláramos. Dios mío. Qué bueno que usted y yo fallamos. Pero déjeme decirle algo en esta mañana, que hay una persona que jamás va a fallar. Su nombre es admirable. Su nombre es consejero, príncipe de paz. Déselo fuerte porque es para él. Y entonces todos los feos, no los de la Rey de Reyes, sino que los fariseos seguían a Jesús para ver en qué él se equivocaba. Y en su momento le empezaron a hacer preguntas que ellos eran doctores en la ley, habían escudriñado todas las sagradas escrituras que había en su momento. Y no solamente la habían estudiado, sino que la memorizaban. Los judíos todavía la siguen memorizando. Las bodas judías, para que las esposas se puedan casar, tienen que recitar una parte de la palabra del Señor. Ya la regamos nosotros, no nos casáramos, ¿verdad? O con tal de hacerle la vida imposible al hombre, se lo aprenden las hermanas. Y los judíos se aprendían la palabra del Señor, pero Jesús les pegaba duro en la cara. Les decía: hipócritas, fariseos, se aprenden la palabra pero no la viven. Y le empezaban a hacer preguntas a Jesús no tan cuerdas. Diga conmigo, no tan cuerdas. ¿Qué significa eso en El Salvador? No tan inteligentes, vea. ¿Ya le han dicho a usted alguna vez? No, usted no es tan cuerdo. Sí, dice la hermana, qué sincero. Yo también les digo, hermano. Entonces le empezaban a hacer algún tipo de preguntas al Señor que no iban, ¿sí? Y en alguna de esas quisieron hacer caer al Señor. Y le preguntaron cuál era el gran mandamiento. Y este se conoce como el gran mandamiento. ¿Cuántos mandamientos eran? Levante las manos. Diga si es 10. Pero los judíos no solamente tenían 10 mandamientos, sino que ellos tenían 613 leyes también. Imagínense, hermanos, si yo ando pensando todo el día en los 10 mandamientos, no voy a hacer nada. Ahora imagínense andar pensando todo el día en 613 leyes. Con que antes se puede usted Génesis 1:1. Imagínense ahora andar pensando 613 leyes. Pero diga conmigo, Jesús es tan sabio. Y lo digo es porque lo sigue siendo. Cuando nos referimos a Jesús muchas veces decimos era Dios, era sabio, sigue siendo sabio. Entonces diga conmigo fuerte, Jesús es tan sabio. Y Jesús, recuerden que es divino y él sabía qué es lo que los seres humanos le querían preguntar, pero Jesús ya sabía por dónde les iba a salir. Y Jesús, de todos los mandamientos y de todas las 613 leyes que tenían que cumplir los judíos, sacó uno nada más. Uno nada más. Y ese uno es, Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Tóquese hacia el pecho.
Los que no tienen corazón no se toquen el pecho, no se preocupen. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y ahora tóquese la cabeza, y con toda tu mente. El Señor es celoso, hermanos. Y el Señor no quiere que nosotros tengamos ídolos antes que Él. ¿Qué es un ídolo? Todo lo que ocupa el lugar que Dios merece. Dios merece el primer lugar en su corazón. ¿Cuántas veces usted ha escuchado predicaciones? Hasta yo lo he predicado. Que Dios desea tener el primer lugar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ahora lo dejo pensar a usted. ¿Es Dios quien está ocupando ese lugar? ¿Quién es el que está ocupando ese lugar? ¿El trabajo? ¿El negocio? ¿Qué es lo que usted está invirtiendo más su tiempo? Sí, claro, todos necesitamos trabajar, hermanos. Si es que si no trabajamos, no comemos, ¿verdad? Todos necesitamos trabajar, todos necesitamos estudiar, pero todos debemos de entender, todo el que es hijo de Dios debe de entender esta mañana que no puede andar por la vida creyendo que el trabajo, que el negocio, que su familia, que su esposo va a ser primero antes que Dios. Porque ¿sabe qué? Dios es tan celoso que si usted pone primero eso, Dios se lo va a botar a usted. Y aunque no diga amén. ¿Por qué muchas veces nosotros nos hemos quedado sin trabajo? ¿Por qué Dios ha permitido que quizás nuestros hijos se rebelen en contra de nosotros? ¿Por qué Dios ha permitido quizás muchas veces, y ojo con lo que voy a decir, porque a muchos les va a doler, que nuestro cónyuge nos falle? ¿Será porque nosotros habíamos puesto la confianza en ellos o porque los habíamos puesto primero a ellos antes que poner a Dios primero? Pero bien, no me quiero adelantar y no los quiero regañar todavía, porque cuando los empiezo a regañar uno se me hacen los dormidos. Hermano, Dios depositó algo en el corazón del ser humano. Y eso es que nosotros necesitamos adorar a alguien. Nosotros necesitamos adorar a alguien. Lastimosamente, el ser humano, porque como es corrupto y corrompido, buscamos nosotros a quien adorar. En la India hay unas personas que adoran a unas vacas. Diga conmigo, vacas sagradas. Así le llaman ellos. El país de la India es uno de los países que tiene más alto nivel de pobreza en el mundo. Y ahí la gente se muere de hambre. Pero imagínense a qué nivel llega el corazón y la mente del humano que pone su confianza en cualquier otro, menos en el Dios creador de los cielos y de la tierra. Y los tipos y las mujeres y los hombres y los niños están muriendo de hambre, pero tienen la vaca a la par, pero no se la comen. ¿Sabe por qué? Porque es un ídolo para ellos. ¿Cuántos han comido vaca aquí? Se les nota, hermano. Vea que está a su lado, gran templo el que tiene. Ay, Dios mío, que yo voy a tener hambre y yo veo una vaca pasar por ahí, le doy en la nuca. Usted no, va a creer que no. Pero la India, ellos hacen ídolos de cualquier cosa. Y está bien, usted me va a decir, pastor, ya hablo de los católicos que hacen ídolos y que los adoran, que les piden, los tocan, lloran y nunca les da nada. Y en la India, vámonos a la India, que tienen esos sus dioses o sus ídolos, que nunca les va. ¿Qué le va a dar una vaca? Solo leche. Pero por la misericordia de Dios, no porque sea un dios, la vaca. Sí, entonces a lo que voy es que nosotros como seres humanos adoramos lo que no es verdadero. La vez pasada veía ahí mismo en la India, en un lugar, ¿a cuántos le tienen miedo a las ratas? ¿A cuántos les gustan las ratas aquí? Yo veía que los niños estaban comiendo, los adultos estaban comiendo y ellos se sientan en el suelo y como ellos tienen ídolos de toda clase, adoraban también a las ratas.
Y mientras ellos estaban comiendo con el plato ahí lleno de comida y los niños sentados y la familia alrededor, las ratas también estaban comiendo. El ser humano está corrompido. Y nosotros decimos, ay, guácala, pastor. ¿Cuántos dijeron así? Ay, guácala, pastor. Si yo veo una rata y salto, me le subo al hermano que está a la par mía. Una cuca, ven y... Más que ahora han agarrado poder las cucas, hasta vuelan. Y Jesús y Dios no comparte su gloria con nadie. Y usted tal vez se puede estar diciendo esta mañana, pastor, mire, pero yo no adoro una rata. ¿Cómo va a creer? ¿Verdad? O una vaca, yo oro por ella cuando me la voy a comer, pero no la estoy adorando a ella. Acompáñeme por favor a Éxodo 20. Juan Calvino, un teólogo muy reconocido, él decía que el ser humano en su corazón está creando constantemente ídolos. Mi deseo y mi propósito esta mañana, porque así como Dios me pegó en la cara a mí, mi propósito y mi deseo es de que Dios no le dé en la cara a usted, pero sí le bote esos ídolos que usted había puesto en su corazón. El que es hijo de Dios lo va a aceptar, y el que no es hijo de Dios va a salir diciendo de aquí, el pastor ni oró ahora. Pero todos, absolutamente todos los que estamos acá, tenemos ídolos en nuestros corazones. Tenemos una persona, tenemos una cosa, tenemos un objeto que está ocupando el lugar que Dios merece en nuestras vidas, que está ocupando el lugar que Dios merece en nuestros corazones. El Padre le dio una palabra al pueblo de Israel, y es esta: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. ¿Qué les estaba diciendo? No tendrás, dígale el que está a su lado, hermano, no tenga dioses ajenos delante del Dios verdadero. No tenga dioses ajenos delante del Dios verdadero. En pocas palabras, no tenga vacas sagradas usted, pues vaya. Esté adorando otras cosas que no es Dios. Acompáñeme por favor, ahí mismo a Éxodo, un par de páginas después, Éxodo 32:5. Y quiero que veamos cómo eran los ídolos en la Biblia. Porque si nosotros nos vamos a las Sagradas Escrituras, hay un pecado que el pueblo de Israel cometió. ¿Quién se ha dado cuenta cuál es ese pecado? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es el pecado que el pueblo de Israel cometió? ¿Por qué Dios los castigó tanto? Hermano, es que nosotros decimos, va un borracho por la calle y decimos, ve, ahí va el bolo y el domingo va a estar en iglesia. Pero aquí estamos todos nosotros también, que somos pecadores, igual que el borracho. Lo único que pecamos diferente. Y lo juzgamos porque no peca igual que mí. Pero el que peca igual que mí, yo lo digo, no, pobrecito, que Dios lo restaure. ¿Verdad? A mí me ha pasado. Y a usted también. Entonces todos cometemos de alguna manera algún error. Entonces yo deseo que veamos cuál era el gran error que el pueblo de Israel cometió. ¿Por qué Dios los castigó tanto? Y nosotros pensamos es que el borracho Dios lo tiene que castigar, le tiene que quitar la familia, el trabajo y todo. Es que al adúltero Dios le tiene que quitar absolutamente todo y tiene que pagarla caro. Está bien. El fornicario también. La chambrosa y el chambroso también. Pero hay algo que nosotros menospreciamos y que es una gran ofensa para el Señor también. Y es el tener ídolos en nuestros corazones. El pueblo de Israel lo que hizo es primero desobedecer a todo lo que Dios estaba diciendo.
desobedientes. Pero ¿saben cuál fue el gran error del pueblo de Israel? Tener ídolos, tener dioses ajenos. Y por eso el pueblo de Israel lo tuvo que pagar, diga conmigo, caro. El pueblo de Israel lo pagó caro cuando estaba, supongamos que por lejos, estaba a 10 días de llegar a la tierra prometida. ¿Cuántos días pasó en el desierto el pueblo de Israel? La palabra del Señor dice, y viendo esto Aarón era la mano derecha ¿de quién? Del gran siervo Moisés. Y Aarón y Moisés, o mejor dicho Moisés, Dios usó la vida de Moisés para sacar al pueblo de Israel ¿de dónde? De Egipto. ¿Por qué? Porque en Egipto el pueblo de Israel también se había corrompido. Los egipcios tenían sus ídolos, tenían sus dioses. Y los israelitas o los judíos también tenían su Dios verdadero. Pero cuando vieron que Egipto también tenía sus dioses y sus ídolos, el pueblo de Israel empezó a tomar las costumbres que el pueblo de Egipto tenía. Y salieron por el desierto, pero llevaban en su mente aquellos dioses, aquellos ídolos de Egipto también. Y los iban adorando. Y por eso estaban en contra de Moisés. Pero Dios levantó a este hombre sin preparación, tartamudo. Y muchos pueden decir que el peor o el que menos Dios quería escoger, pero es el que Dios ya había tomado y el que Dios ya había elegido para liberar a un pueblo. Y Dios llama a este hombre, a Moisés, y le dice que vaya y que saque al pueblo de Israel. Pero pasaron por el desierto, vieron el Mar Rojo abrirse, vieron también el río Jordán abrirse también. Pero a pesar de todo lo que habían visto, el pueblo de Israel siempre tenían ídolos en su corazón antes que Dios. Siempre adoraban a otros dioses, pero no adoraban al Dios verdadero. Vieron descender maná, algo que ni sus padres, dice la palabra del Señor, habían visto, algo que ellos nunca habían comido. Y lo vieron descender del cielo diariamente para que tuvieran una dependencia únicamente de Dios. Y ni aún así glorificaban y adoraban el nombre del Señor. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que nosotros decimos en esta mañana, es que el pueblo de Israel era tan necio. Muchas veces así somos nosotros. Vemos la mano poderosa de Dios en nuestra vida. Vemos la provisión de Dios en nuestra vida. Vemos que a pesar que nosotros seamos necios, ¿cuántos dicen amén? Vemos que aunque nosotros seamos necios, el Señor con amor eterno nos ha amado. Nos ha bendecido. Y nos quedamos sin trabajo y ya estamos llorando, Señor, ¿y hasta cuándo? Si el Señor ya te bendijo, ¿te va a volver a bendecir? Y nos quedamos sin algo o algo no salió como nosotros planeamos y empezamos a renegar en contra de la voluntad de Dios, cuando un día ya vimos la gloria de Dios. Yo sé que el siguiente día vamos a ver la gloria de Dios. ¿Qué está atravesando usted? ¿Qué está pasando usted? ¿Cuántos días, meses, años lleva? No lo sé. Pero si usted un día ya vio la gloria de Dios, déjeme decirle que el día de su bendición ya está escrito en el corazón de Dios. Confíe, espere. Y tal vez todos los días le repiten lo mismo. Y todos los días usted se imagina lo mismo. Ay, es que ya me dijeron esto, que confíe, que siga orando. Sígalo haciendo, persiste en el Señor. No seamos como el pueblo de Israel que salió de Egipto y que llevaban ídolos en su corazón. Y a pesar que habían visto la mano poderosa de Dios, se alejaron de Dios. Entonces ya habían llegado al monte Sinaí. Diga conmigo, monte Sinaí. Muchos le conocen como el monte de los olivos también, que ahí nacen los olivos. Es un lugar lindo en Israel. Y estaba el monte Sinaí y llegó Moisés. Y el Padre Dios le dice que suba a Moisés y que deje al pueblo de Israel abajo. Es más, el pueblo de Israel le dijo a Moisés que subiera a él y que le dijera qué es lo que el Padre iba a decirle. Pero que ellos tenían miedo de hablar con el Padre, de ver el rostro del Padre, porque podían ser consumidos. ¿Sabe por qué? Por el pecado que andaban cargando de idolatría. Y esta mañana yo deseo que usted
vea la idolatría como cualquier otro pecado que usted ve y que usted condena. Porque lo que pasa es que vemos la idolatría, ay no, es que el Señor no me va a hacer nada con eso. Si el pueblo de Israel pagó caro por tener idolatría en su corazón, el Señor va a tocar aquellos ídolos que nosotros tenemos y que andamos cargando de años en nuestros corazones. Y nos va a doler, va a quebrantar. Y mi propósito es que antes que llegue y el Señor quebrante nuestros corazones, usted se los entregue al Señor y dígale: Señor, aquí te entrego todo esto, si es tuyo, yo me quedo únicamente contigo. Pónganme el versículo, porfa. Entonces llega al monte Sinaí Moisés. Llega al monte Sinaí Moisés y sube para recibir las tablas de la ley. Diga conmigo, las tablas de la ley. Y cuando sube Moisés, Dios es omnisciente. Dios es omnipresente, ¿verdad? Él lo conoce y Él lo sabe todo. No se me pierdan, es Éxodo 32:5, por favor. Y Dios sabía que el pueblo de Israel tenía ídolos en su corazón. Y Dios sabía que mientras Moisés estaba hablando cara a cara con el Señor o con Dios, el pueblo de Israel estaba corrompido y adorando otros dioses ajenos que habían aprendido quizás en Egipto. Y la palabra del Señor dice: y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. El pueblo de Israel, mientras Moisés estaba arriba, el pueblo de Israel empezó a decir a Moisés: mira, Moisés ya se tardó, así como muchos están diciendo ahorita. Moisés ya se tardó, ya no bajó. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo el Padre? No sabemos. Y recuérdese que Dios ha puesto en nosotros, en nuestros corazones, el querer adorar a alguien. Solo no nos equivoquemos y adoremos al verdadero Dios. Y entonces el pueblo estaba desesperado ya y le decía: Aarón, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a seguir esperando mientras él está arriba. ¿Sabes qué? Las mujeres andan aritos. ¿Cuántas mujeres trajeron aritos? Bueno, que hoy hasta los varones se ponen aritos. Raro, pero bueno. ¿Cuántas mujeres se pusieron aritos? Es como que yo les diga: hermanas, tráiganme esos aritos de cobre. No, son bromas. De oro, por fe. Tráiganme esos aritos de oro. Y vamos a hacer una estatua de Elías Torres aquí. Chulada. Entonces, aquellos hombres le empezaron a decir a Aarón: Aarón, mira, las mujeres, como salieron de Egipto, traen oro en sus orejas, en sus aretes, son de oro. Hagamos un becerro, hombre, y empecemos a adorarlo. Imagínense cuando ya habían visto ¿el qué? La gloria de Dios en sus vidas. Y Aarón después de ser la mano derecha de Moisés, ¿qué hizo? Accedió. Les dijo: vaya, pues está bueno, pues de todas maneras este Moisés ya se tardó allá arriba también, a ver qué está haciendo. Traigan pues esas cosas. Y el Señor, en lo que Moisés estaba hablando con él, le dijo: Moisés, baja, porque el pueblo de Israel se ha corrompido. Está adorando otros dioses, está poniendo delante de él otros dioses ajenos que no soy yo. Están adorando imágenes que no soy yo. Y Moisés le dijo al Señor, empezó a dialogar, y la ira de Dios iba a caer sobre aquel pueblo. Pero Moisés intercede. Diga conmigo: intercede. Empieza a dialogar con el Señor. Y algunos estudiosos dicen que Dios muchas veces no puede cambiar de voluntad, o sí puede cambiar de voluntad. Pero lo que sí vemos en esta historia es que Moisés conmueve el corazón de Dios. Siempre hay una persona que conmueve el corazón de Dios. Y le recuerdo, Moisés no era perfecto. Porque tal vez usted puede decir: sí, pero Moisés era un gran siervo del Señor. Algo ha de haber tenido, alguna falla, algún error, y la palabra del Señor lo dice. Pero Moisés cautivó el corazón de Dios. Y cuando Dios le dijo: no, yo voy a hacer descender fuego sobre ellos, Moisés le empezó a decir: no, Señor, no, Padre,
Yo voy a hablar con ellos, pero no mandes tu ira sobre ellos. Yo voy a hablar con ellos, que cambien. Y la sorpresa es de que cuando Moisés baja con las tablas escritas por el dedo de Dios, como dice Éxodo, cuando Moisés baja y ve al pueblo de Israel adorando a otros dioses paganos, ¿qué cree que es lo que pasa en el corazón y en la mente de Moisés? Se enoja, así como usted se enoja. Se enojó Moisés, y entonces yo creo, la palabra del Señor no lo dice, pero entonces ahí es donde entendió el corazón de Dios por qué quería hacer que cayera ira sobre aquel pueblo. Y se enoja, ¿y qué es lo que hace Moisés? Quiebra las tablas. ¿Por qué? Porque estaba igual que usted, encolerizado. Algunos venimos aquí a la casa del Señor, pero solo el día domingo nos reímos. Ya los demás días ya se acabó la sonrisa. Proverbios dice que la sonrisa es medicina para nosotros. Pero les decía cuando empezamos, sonríale al que está a su lado. Y entonces Moisés se enoja, hermanos, y quiebra las tablas también. Pero hay algo que hace Moisés y que yo deseo que nosotros entendamos, y les he contado la historia para que hagamos esto esta mañana. Como un acto de fe, Moisés toma aquel becerro de oro y lo tira al fuego. Lo tira al fuego, y cuando cae en el fuego, la palabra del Señor dice que aquel oro se vuelve como nada, como polvo, y luego lo deja ir en el río. ¿A qué es lo que voy? Que Moisés deshizo aquel ídolo que estaba adorando aquel pueblo. ¿Qué ídolos hay en sus corazones? A lo que va el mensaje, usted ya debe haber pensado qué es lo que usted está anhelando, deseando, más que a Dios. Ese puede ser un ídolo en usted. Y el mensaje se titula ídolos modernos, y por eso yo deseo hablar de algunos ídolos. Hay tantos ídolos en nuestras vidas, hermanos, que no terminaríamos ahora, pero yo saqué algunos que yo creo que podrían ser los que más están afectando a nuestras vidas. Y ojo, yo no le estoy diciendo que lo deje. Si usted se va a dedicar al Señor, hágalo, pero yo no le estoy pidiendo que lo deje. Lo que sí le pido es que ponga a Dios primero en su corazón. ¿Qué es aquello que le está robando el tiempo que Dios se merece? En el trabajo pasa 12 horas, pero en el culto se está durmiendo. En el trabajo pasa 12 horas, y si piden horas extras, usted hasta el pie levanta que se quiere quedar. Pero la predicación nos aburrimos si es 40 minutos. Antes me decían, pastor, usted predica bien bonito, porque predicaba 20, 30 minutos. Yo no sabía por qué. Hoy que predico 40 se enojan. Ya no me vuelven a decir predica bonito. Estamos aquí en la casa del Señor, pero estamos pensando ya mañana en qué va a pasar en nuestro trabajo, cómo nos va a ir en el negocio. Estamos aquí, pero estamos pensando en qué vamos a ir a almorzar ahorita. Haga ayuno, por eso está como está. No, hombre, mal espiritualmente, hombre, ustedes solo en gordos piensan. Entonces, yo saqué algunos que podrían ser importantes que los recordemos. Y uno de ellos es nosotros mismos. Siempre queremos tener éxito. Siempre queremos que nos elogien. Siempre queremos ser los mejores, y está bien. El problema es que nos desvivimos por eso en vez de desvivirnos por el Señor. ¿Cuánto tiempo nosotros? Yo he escuchado hermanas que pasan horas en el gimnasio, y no está mal que vayan al gimnasio. Está bien que hagamos ejercicio. Con el pastor Francisco siempre íbamos a hacer ejercicio, y ahora nos quedó a nosotros también. Ahí vamos a pegarle la pelota como que somos locos, pero ahí andamos sudando, aunque sea. Está bien que vaya a hacer ejercicio, pero toda la vida nos queremos ver súper bien. Toda la vida queremos pasar horas en el gimnasio, horas desviviéndonos por nosotros mismos. Pero ¿y cuánto tiempo le hemos invertido para el Señor?
¿Cuánto tiempo nosotros hemos invertido? Acompáñenme a Mateo 6:21 y me recordé de este texto porque el jueves lo estuvimos viendo y los que se congregaron el jueves se han de recordar. Y miren lo que dice la palabra del Señor, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también. ¿Dónde está su tesoro? ¿Está en su cuerpo o está en el Señor? No le estoy diciendo que descuide su cuerpo, no. Estoy diciendo que pongamos a Dios antes que cualquier otra cosa. Un día de estos hablaba con una hermana y hablábamos de esto, de los ídolos que nosotros tenemos. Y me decía, no, pero es que yo no puedo poner a Dios antes que a mi familia. ¿Y por qué no? Yo no puedo poner a Dios antes que a mí. ¿Y por qué no? Lo correcto es Dios antes que cualquier otra cosa, aún antes de que nosotros mismos. Yo admiro a aquellas personas que vienen los lunes, que vienen los jueves, que vienen los domingos. Y aunque se estén durmiendo aquí en la casa del Señor, pero no dejan de hacerlo. Porque saben que han invertido mucho tiempo en el trabajo, en la familia, donde usted quiera, pero también saben que deben de invertir aunque sea 2 horas en el Señor. ¿Y sabe cuánto es lo que nosotros deberíamos de, lo menos, de adorar al Señor? O tener un devocional, o estar orando, leyendo, escuchando o cantando. ¿Sabe lo menos cuánto es al día? 2 horas 40. Y en 1 hora nosotros queremos hacer todo el culto y nos aburrimos y ya no queremos ir. Y hay unos que solo los domingos venimos y nos aburrimos. ¿Dónde está su tesoro? Ahí está su corazón. Dígale que está a su lado, donde está su tesoro, ahí está su corazón, dígale. Entonces debemos de tener cuidado, hermanos, de tener egolatría, de nosotros adorarnos a nosotros mismos, de siempre querer tener éxito. Y nos frustramos cuando nos va mal, nos frustramos cuando algo no nos sale bien, porque siempre queremos que nos anden pegando palmadas en la espalda. Y lo hiciste bien, yo quiero ser como vos cuando seas grande. Y está bien, esfuércese por dar lo mejor. Lo único que yo le pido es de que antes de cualquier otra cosa ponga a Dios primero, antes que usted mismo. Por el tiempo avanzamos. Y segundo punto, que nosotros idolatramos demasiado, es el dinero, hermanos. Nos desvivimos por el dinero. Yo puedo predicar de cualquier cosa, pero no voy a predicar de dinero porque todos se duermen. Pastor, hable de cualquier cosa, pero con mi dinero no se meta. Es un ídolo en su vida. Hay gente que no se le cae absolutamente nada, hermano. Es un ídolo en su vida. Tenga cuidado. Usted puede tener la mejor cuenta en el banco más especial, pero tenga cuidado porque no vaya a ser eso un ídolo, porque se lo aseguro que Dios se lo puede botar. Aunque usted no diga amén. No necesito que me diga amén. Solo lo que necesito es decírselo. El día de mañana no va a venir llorando diciéndome, me acuerdo de la predicación. Está bien, haga dinero y tráigame a mí, por favor. No, de verdad, haga dinero. Si usted en su mente quiere ser rico, sea rico, millonario, billonario, lo que usted quiera, está bien. Pero que su anhelo y su propósito principal, antes que el dinero, sea Dios en su corazón. Mateo 6:24, dice la palabra del Señor: ninguno puede servir ¿a quién? A 2 señores, porque aborrece al uno o ama al otro, o estima al uno o menosprecia al otro. No puede servir a Dios. ¿Y a quién? Al Dios Mamón, al Dios de las riquezas. Jesús lo estaba diciendo. Eso no lo estoy diciendo yo para que después vaya a decir, es que Elías no quiere que haga pisto. Haga dinero y tráigame, ya le dije. El problema es cuando todo lo vemos, hasta la gente le vemos signo de dólar en la cara. Yo friego a algunos amigos míos que son pastores. Yo les digo, ustedes se alegran cuando la iglesia está llena, porque a todos les ven signos de dólares. No sean sinvergüenza, hombre, prediquen la palabra del Señor. Pero bueno, ya eso es otro tema. Pero lo principal es, hermanos, Dios en nuestro corazón. Si usted pone antes el dinero que su familia, usted tiene un grave error en su vida. Usted tiene una vaca sagrada. Usted tiene un ídolo.
Y ese ídolo puede ser usted mismo o el propio dinero. Como tercer punto, la familia. La familia muchas veces se vuelve nuestro ídolo. En una ocasión, yo recuerdo que a mi papá, y eso no me lo dijo mi papá, sino que se lo dijo, mi papá se lo dijo a un hermano de aquí, y cuando mi padre había partido a la presencia del Señor, hasta en ese momento me lo hizo saber él a mí. Pero yo toda la vida lo vi así, yo creo que la hermana Delmi también. Y en una ocasión este joven le preguntó a mi papá, al pastor: pastor, ¿y usted ama a su esposa? Sí, la amo. ¿Y usted ama a Elías? Lo amo más. ¿Ama a las bichas? Poquito. Me han de estar viendo, ya se van a enojar. Pero es cierto, bicha. La sinceridad cuanto antes, ¿verdad? Pero de todo eso dijo: amo primero a Dios. Amo primero a Dios. Y él lo demostró toda su vida. El enfermo, triste, enojado, como sea, aquí estaba. Aquí estaba, sirviéndole al Señor. Recuerdo una ocasión, una pareja que todavía estaba el pastor Francisco, empezó a pedir oración porque la muchacha no podía quedar embarazada. La muchacha no podía quedar embarazada y el pastor Francisco Torres le recomendó que trabajara duro, el hermano. No le costó el sinvergüenza porque rápido tuvieron un hijo. Estuvimos orando y a los días la muchacha salió que quedó embarazada. Pero yo recuerdo esa muchacha y ese hombre, cuando las alabanzas estaban, se agarraban la mano y la mano la levantaban juntos y lloraban. Y yo decía: qué pareja más linda. Yo decía: así quiero ser yo un día. ¿Verdad? Es que ahí nosotros vemos a gente y uno dice: quisiera ser como este. Y lloraban y lloraban y yo decía: ellos, la hermana más fea que cantaba pasaba aquí, pero ellos lloraban. Y yo decía: es tanta la presencia de Dios en ellos que cualquier cosa los hace llorar. Pero ellos lo que tenían era una necesidad. Ellos lo que querían era ser padres. Y recuerdo que cuando Dios les dio la bendición, así como le dicen ustedes, la bendición, cuando les dio el hijo, se alejaron de aquí. ¿Qué demuestra eso? Que amaban la necesidad que tenían, pero no amaban a Dios por sobre todas las cosas. Y Dios es tan bueno que Él ya sabe que la bendición que Él le va a dar, usted muchas veces la va a convertir en maldición. Y después que Dios le dio eso que ellos necesitaban, ¿qué cree que pasó? Se alejaron del Señor. Se alejaron del Señor. Ya no estuvieron aquí, se fueron y ahora con su bendición ahí andan, pero ya no aman al Señor. Entonces, ¿qué significa eso? Que era un ídolo en sus vidas. Que era un ídolo en sus vidas. Hace un tiempo escuché una alabanza que yo sé que usted la conoce. Cántela conmigo. He decidido seguir a Cristo. He decidido. Cántela fuerte, pues. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Cuentan la historia de esta alabanza. Cuentan la historia de esta alabanza y dicen que en un país había un hombre, en una ciudad, que había decidido él seguir a Cristo por sobre todas las cosas. No recuerdo si era un emperador o un rey que era el que gobernaba en ese pueblo, pero póngale que era un presidente para que le entendamos. Y este hombre había decidido seguir a Cristo a pesar que en ese lugar habían dicho que nadie tenía que hacerse llamar cristiano. Y dice que los hombres de aquel presidente, de aquel rey o de aquel emperador llegaron donde este hombre, que era un hijo de Dios, que tenía convicción, y dice que le dijeron: te advertimos, si vos seguís cantando, porque él fue el creador de esta alabanza, si vos seguís cantando esa alabanza y todos los días salís a predicar al parque, vamos a venir todos los días y vamos a empezar a matar uno por uno de tu familia. ¿Qué hubiera hecho usted?
Con esta hermana que salí hace poco me decía, no, pastor, pero es que mire, cualquier cosa menos mis hijos. Todos los padres somos así. Si yo veo que alguien le va a pegar una cachetada a mi hijo, yo pongo la cara. Mentira, yo le pego primero. Sí. ¿Cuántas madres no sacan pecho por sus hijos? Yo me portaba mal en el colegio, ya se lo he dicho. Y mi mamá llegaba y cualquier otro bichito se portaba mal, menos yo. Tenía razón la señora. Cualquier cosa menos nuestros hijos. Y dice que él salió a predicar al siguiente día y salió con su guitarra cantando: he decidido seguir a Cristo, he decidido. Y dice que cuando él llegó a la casa ya estaban las personas ahí que había mandado el presidente. Y dice que le dijeron: mira, como no hiciste caso, ¿a quién querés primero que matemos? Y dice que como el hombre no dijo nada, dice que agarraron a uno de sus hijos y lo pusieron frente a él y frente a toda su familia. Y dice que él le dijo al Señor: Señor, dame fuerzas. Y empezó a cantar la alabanza: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Mientras que mataban a su primer hijo. Dice que al siguiente día cualquiera de nosotros nos hubiéramos quedado ahí, hubiéramos dicho: bueno, Señor, te llevaste a mi primer hijo, me quedan por lo menos 10. ¿Verdad? ¿Y qué cree que este hombre hizo al siguiente día? Salió a predicar y cuando volvió se encontró otra vez a los tipos ahí. ¿A quién querés que matemos ahora? Él, sin decir una sola palabra, se quedó callado y agarraron a otro de sus hijos. Para no hacerle largo el cuento, cada vez que mataban a uno de sus familiares, él cantaba: he decidido seguir a Cristo, he decidido. Es que es bonito cantarla cuando todo marcha bien. Ah, no, si cuando nos hemos ganado la lotería hasta danza la hermana. ¿Qué pasaría si estuviéramos en esta situación nosotros? Y esto no está alejado de la realidad, esto se sigue viviendo en los países occidentales. Esto se sigue viviendo en los países orientales, perdón. Se sigue viviendo. Ahorita en lo que usted está recibiendo esta palabra, hay personas que están muriendo a causa del evangelio. Pero algo que demuestra esta historia es que este hombre amaba al Señor con todo su corazón. Esa familia fue la semilla para que todo aquel pueblo, para que toda aquella ciudad, luego después de la muerte de ellos, se convirtieran todos al cristianismo. El presidente, veámoslo así, dijo: por la convicción de ese hombre, todos ahora aquí nos vamos a hacer cristianos. ¿Pero qué significa? Amó a Dios por sobre todas las cosas. Termino con el quinto ejemplo. Y Dios me habló aquí. Y yo les abro mi corazón a ustedes. Muchas veces tenemos ídolos aún en las iglesias. De la iglesia nosotros hacemos un ídolo. La palabra del Señor cuenta una historia de María y Marta. Mientras que una se dedicaba a servirle al Señor, otra se dedicaba a hacer lo que era correcto, a estar con el Señor. Muchas veces nosotros, los que pasamos aquí en la iglesia todos los días, nos desvivimos para que todo salga bien, para que el culto salga perfecto, para que el chalito no desentone. Pasamos aquí queriendo hacer lo mejor para el Señor y ya está bien. Así se nos fue enseñado. Pero Dios hablaba a mi vida y me decía que muchas veces nos enfocamos solo aquí y nos alejamos de Él. El hecho que le pasemos sirviendo, el hecho que le pasemos adorando, el hecho que le pasemos cantando todo el día, no significa que siempre vamos a estar cerca del Señor. Adoramos a pastores, adoramos a profetas. Es que el profeta dijo, no, es que ahí ya se confundió, lo dijo Dios. El profeta es solo un simple gato. El pastor es un simple servidor, pero no es nadie. Y tenemos esos ídolos muchas veces en nuestros corazones. Ay, es que el pastor dijo, ve a Dios en nosotros. Es que el líder me dijo, vea a Dios, vea a Jesús en ellos. Que nosotros no somos nadie sin el Señor. Y Dios hablaba a mi vida con esto.
al fin y al cabo nos damos cuenta que todos somos iguales. Está bien, ámeme, quiérame, pero jamás vaya a poner un ídolo en mí. Jamás. Y podríamos seguir hablando, pero el tiempo se nos ha terminado. Y solo quiero que usted se ponga sobre sus pies, por favor. Y esta mañana identifiquemos algunos ídolos que teníamos en nuestro corazón. ¿Y cómo identificarlos? Aquellas cosas que nos quitan el tiempo, que son para Dios, se vuelven un ídolo. Cuando amamos más a esa cosa, objeto o persona más que a Dios, entonces es un ídolo en nuestros corazones. Tengamos cuidado porque Dios puede botar ese ídolo de nosotros.